nos pasó para leer fue los métodos de representación gráfica de las transformaciones. Eso lo vamos a ver ahora. Me imagino que transformaciones nadie ha tenido problema, es sencilla, por lo menos la primera parte, sino que vamos a ver la representación gráfica de las energías, más que de las transformaciones. ¿Sí? Que es un tema muy importante, les diría que excluyente en los parciales y en el final sobre todo, ¿sí? Representar gráficamente las energías. Así que bueno, vamos a empezar con eso. De transformaciones nadie tiene consulta, me imagino que no, es sencillo, plantea ecuaciones solamente. El primer principio plantea nada más. ¿Sí? Pero antes de empezar, quiero saber si tienen dudas sobre energía, sobre el primer principio. Es un tema muy importante que hay que cerrarlo bien. Y no sé si está Gabriel, que me hizo una consulta por WhatsApp. Sí, profe, acá estoy. No sé si querés que lo conversemos entre todos ahora para que lo analicemos a las consultas que me hacías. Sí, ¿Te animás estaría bueno. a plantear la consulta? Yo preguntaba por qué cuando comprimíamos un gas en una cápsula y aumentaba la temperatura, si lo dejábamos enfriar y bajaba la temperatura, yo había dicho que se disipaba la temperatura, pero al final era el calor. Pero bueno, no me cerraba la idea de cómo teniendo la misma cantidad de materia dentro de un mismo envase a la misma presión, podamos dejarlo que vuelva a temperatura ambiente y que no cambie. No sabía si cambiaba dentro o no la presión. Creo que iba por ese lado la pregunta. Sí, primero, nosotros tenemos que saber también que dentro de lo que va a pasar cuando vos le estás cargando el fluido ese, yo me imagino una cápsula con un compresor o con un inflador, ¿sí? Vos a ese fluido le estás ingresando energía en forma de trabajo, ¿sí? Que es con el compresor o con el inflador. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando inflan la bicicleta y inflan rápido, al lado de la válvula cuando agarran está caliente. Sí, es porque, como decís vos, al aumentar la temperatura, perdón, al entregar la energía en forma de trabajo, lo que haces es aumentarle la energía interna a ese fluido, siempre y cuando energía interna, les digo, si estamos analizando como el sistema, todo el conjunto de cápsula y inflador. Si analizamos solamente el inflador, estaríamos hablando de entalpía. ¿Estamos de acuerdo? Así que vos le ingresás energía en forma de trabajo y le empezás a aumentar la energía interna de ese fluido. Luego, cuando ya dejaste de inflar, tiene mucha energía interna, pero al estar a una mayor temperatura que el ambiente, empieza a liberar energía en forma de calor, porque hay una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio. ¿Está? Hasta que se nivela la temperatura entre el sistema y el medio, o sea, perdón, hasta que se igualan las temperaturas, y al igualarse la temperatura, no puede salir energía porque el calor se transfiere sí o sí cuando hay diferencia de temperatura. ¿Está? Sí, sí. Y al final, entonces, en los gases reales, en los gases perfectos la entalpía solamente dependería de la temperatura, pero en los reales también de la presión. Claro, claro. Bien. Una Sí. pregunta que tenía de unos conceptos. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el libro a veces habla de calor específico, pero distintos calores específicos. Calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante. ¿Cuál es la diferencia entre esos calores específicos?
¿Qué es el calor específico? Empezando. El calor ¿Quién sabe? específico es la cantidad de calor que hay que suministrarle a una cantidad o a una unidad de masa de una sustancia para elevar un grado, Un grado de la un grado de temperatura. temperatura. Claro. El calor específico a volumen constante es el calor, como acabas de decir vos, el calor necesario para elevarle a 1 kilo de masa 1 grado centígrado la temperatura en un proceso a presión constante. ¿Sí? Y el Ah, otro, ok. el CB, sería el calor específico a volumen constante. También sería el calor necesario en un proceso a volumen constante. Bien, y puede ser que a volumen constante sea un poco más chica la cantidad que haya que suministrarle. El CB Yo es más me chico que el imagino. CP. Fíjense ustedes de la ecuación de Mayer que te queda CP menos CB igual a R, a la constante. ¿Sí? Sí, Esa R nunca es negativa. Por lo tanto, el CP tiene que ser siempre positivo, siempre mayor que, perdón, siempre mayor que el CB. ok, ok. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, ahí me cerró la idea mejor. Y el equipo de aire acondicionado, como me decías vos, Sí, no usa, no es un calor sensible el que se transmite, ¿sí? Sino que es un equipo que trata de aprovechar el calor que absorbe y libera un fluido especial cuando se transforma de líquido a vapor y de vapor a líquido. Sí, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Vamos a verlo muy en profundidad. Cómo funciona un aire acondicionado, cómo funcionan las máquinas térmicas. ¿Tá? Pero lo que vos me decías que ¿cómo se llama? Cuando comprimías ese fluido, le elevabas la temperatura, ¿sí? sí, Es verdad, vos haces una compresión y elevas la temperatura, pero para que ese fluido esté a una temperatura superior a la del ambiente, ¿sí? Y que empiece a expulsar energía, en ese momento no sería un líquido, sino que es un vapor, ¿sí? claro. Al elevarlo a una determinada temperatura, empieza a liberar energía en forma de calor y ese vapor se empieza a transformar en líquido. Gracias a esa transformación es que se libera el calor. ¿Sí? Pasa como en el caso de la tetera que yo les mostraba en el ejemplo, cuando llegas a una determinada temperatura, si le ingresas más energía, pasa de agua a vapor. Este sería el caso contrario, de vapor le quitas calor, o sea, le quitas energía y se transforma en líquido. ¿Sí? Esa energía que la quitas es la que vos liberás al ambiente. ¿Sí? Y en el evaporador lo que pasa es lo contrario. Vos tenés un líquido y al evaporarse absorbe calor para evaporarse. ¿Sí? Y ahí es cuando absorbe el calor de las habitaciones. ¿Está? Pero no es que refrigere porque baja la temperatura cuando baja la presión, ni que calefaccione cuando sube la temperatura porque sube la presión. ¿Entendés? Claro, y algo así también es lo que pasa en las heladeras, el trabajo que hace la bocha de las heladeras. La bocha de la heladera es un compresor. Claro, ¿Sí? comprime Eh, y después. Así que eleva la presión del vapor que sale del evaporador a la presión del condensador. Y el condensador hace que se condense, que pase de ser vapor a ser líquido, que está atrás de la heladera, entre la pared y la heladera. Sí. Y el disipador que tiene atrás la heladera es para que se libere esa energía calórica del gas. Claro, libera el calor necesario para que el vapor se transforme en líquido. Eso Bien. se llama condensador. Es un intercambiador de calor entre el aire del ambiente de la cocina y el fluido que va por dentro. Pero bueno, no Bien. nos adelantemos con eso. Solamente te quería decir eso. O sea, lo que hay que diferenciar, temperatura de calor. ¿Sí? No se libera temperatura. Lo que pasa es cuando el sistema nuestro está a una mayor temperatura que el medio, hay una transferencia de energía. Esa energía se llama calor. Ok, bien, perfecto, profe, gracias.
¿Alguna duda, chicos, para empezar con la gráfica? Va a ser una clase súper corta hoy también, pero fíjense ustedes que hemos tenido 3 clases hasta ahora, y las 3 clases han sido súper cortas, pero se ha avanzado un montón en los conocimientos, ¿sí? Y por ahí una clase cortita le tienen que dar 1000 vueltas para entenderla bien. Tienen que ponerse a hacer problemas para que surjan las dudas, ¿sí? Este tema que vamos a ver ahora se llama la representación gráfica de las energías y es sumamente importante. Ahora activo mi cámara para que veamos mi cuaderno. Indíquenme, si es un diagrama PV, ¿cómo sería una transformación a presión constante? Una línea horizontal. Esta sería una transformación a presión constante. 1, 2. ¿Sí? Una transformación a volumen constante, ¿cuál sería? ¿Cómo sería acá? Vertical. Una vertical. Vertical. ¿Sí? Una transformación, supongamos que va de una presión más baja a una más alta, sería así. ¿Sí? ¿Qué otra transformación conocen? La isotérmica, profe. La de temperatura. ¿Cómo sería una isotérmica? Como una. ¿Cómo es? Como una hipérbola. Hipérbola equilátera. ¿Qué quiere decir equilátero? Que es como que está separado de los dos ejes la misma distancia. ¿Sí? Esta es temperatura constante. Esta es presión constante. Volumen constante. ¿Y qué otra conocen? Adiabática. ¿Sí? ¿Cómo sería la diabática? También una curva, pero es como menos pronunciada. No, O sea, al que la contrario, isoterma, ¿no? más empinada que la Más, isoterma. ¿Sí? Sería claro. así. Supónganse una cosa así. Bien. Y este sería Q igual a 0. Sería, o sea, adiabática es que no hay, perdón, le he puesto distinto a 0 y es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra ecuación? ¿Qué otra función? ¿Qué otra transformación? Falta una. La última. Politrópica. ¿Y cómo sería una politrópica? Esa no me quedó claro, profe. ¿Alguien que me diga por dónde iría una politrópica? ¿O la ecuación de la politrópica? ¿Nadie? Vamos, somos 46. Uno tiene que tener idea de por dónde va una politrópica. No, no es una parábola. Una recta que sale de los ejes para abajo. No, o sea, cortamos la adivinanza. Una politrópica, ¿qué significaría el nombre? ¿Qué les viene a la cabeza con el nombre politrópico? ¿Qué significa poli? Como muchos procesos, puede ser. Algo así. ¿Cómo qué? Claro, una politrópica puede tener cualquier forma, ¿sí? Ustedes fíjense que en la ecuación de
La ecuación es P por B a la M igual constante. ¿Sí? Según el coeficiente, o sea, el valor que toma M es la forma que puede llegar a tomar. ¿Sí? Supónganse, si M vale 1, ¿cómo queda? P por B igual constante. ¿Ah? P por B igual constante, ¿qué ecuación es? Una recta. No, ¿cuál de estas transformaciones es? Es una transformación isotérmica. Isotérmica. Esto sería, si yo hago la ecuación de estado, P por B igual a M por R por T, sería todo esto constante, todo te queda igual constante, que sería la ley de Boyle-Mariot. ¿Sí? Y así, M puede tomar cualquier valor y una politrópica podría ser una volumen constante, podría ser una presión constante, podría ser una adiabática. Si el coeficiente M vale K, sería P por B a la K, que sería la ecuación de la adiabática. ¿Sí? Y también podría tomar otro valor que no sea ninguno de estos y tener cualquier forma. ¿Está? De hecho, si graficamos acá, hagamos una politrópica, no sé. Quiero hacerla parecida a las que le salen en el libro, pero bueno, tratemos de hacer una cualquiera. Supónganse esta curva. Esta curva en el PB no simboliza ningún, o sea, no es igual a ninguna de estas. ¿Qué curva es esta? ¿Cómo se llama? Es una politrópica. ¿Estamos? Yo lo que necesito es graficar las energías puestas en juego en esa transformación, o sea, la transferencia de energía que tiene el sistema cuando pasa de un estado inicial 1 a un estado inicial 2. ¿Sí? Y lo primero que digo, bueno, ¿cuáles son las energías que intervienen en una transformación de 1 a 2? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué energías intervienen en una transformación de un sistema? La evolución de un sistema de un estado 1 a un estado 2. Energía interna, La energía interna, ¿qué más? El calor y el El trabajo. calor y el trabajo. ¿Y qué ecuación me vincula a esas tres energías? La del primer principio. Bueno, entonces yo lo primero que tendría que hacer es colocar el primer principio. Y el primer principio, nosotros tenemos primer principio para un sistema abierto y también el primer principio para un sistema cerrado. Y fíjense que la evolución de 1 a 2 no me dice nada de si es cerrado o es abierto. Podría ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Así que vamos a empezar suponiendo que el sistema que evoluciona desde 1 hasta 2 es un sistema cerrado. ¿Sí? O sea que coloco el primer principio para un sistema cerrado y sería el calor que se transfiere de 1 a 2 es igual a ¿qué? A la variación de energía interna, ¿sí? Más el trabajo mecánico que haya de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ahora, ¿cuál es la ecuación del trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo es la integral de P diferencial B. ¿Sí? La energía interna, ¿a qué es igual? A CB diferencial T. ¿Por qué es 0? No, escúchame.
Un sistema cerrado es un sistema en el que no entra ni sale masa. Vos te estás refiriendo a un ciclo. Un ciclo es cuando arranca un estado inicial, hace varias transformaciones y vuelve al mismo estado. ¿Sí? Fíjate que U2 está acá y es distinta a U1 que es esta. ¿Sí? Bueno, la energía interna entonces sería CB delta T. ¿Sí? Y el calor, por ahora, es T diferencial S, pero todavía no lo vemos eso, así que bueno, vamos a dejar el calor ahí como Q solamente. Y bueno, yo miro acá y me fijo que en este diagrama PB, fíjate que el calor, este diferencial S, que bueno, que les dije que todavía no lo hemos visto, pero no son parámetros del diagrama PB, ¿sí? Fíjate que la energía interna tampoco, pero el trabajo sí, presión, volumen, ¿está? O sea, ¿qué te dice? Que el trabajo es la integral de la función de la presión respecto del volumen, ¿sí? ¿Y eso qué representa? Ya lo habíamos dicho, que la integral representaría el área bajo la curva desde el volumen 1 al volumen 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este área que está acá representaría la integral de la función presión en función del volumen. ¿Sí? Ese área representaría el trabajo de nuestra transformación. ¿Está? Ustedes me interrumpen si se están perdiendo con algo. ¿Estamos de acuerdo entonces todos? Sí, profe. Sí, sí. Acá viene un tema. ¿Qué pasa? Que lo único que yo podría graficar directamente en el PB, fíjate que son trabajos, que es la integral de P diferencial B. Esta energía interna no la podría graficar directamente y este calor tampoco. ¿Va? Así que aquí viene un tipo artilugio o un truco que vamos a hacer, es que nos vamos a dar una transformación auxiliar. ¿Sí? Una transformación auxiliar que, que va a tener la misma ecuación del primer principio. El calor es igual a el diferencial de energía interna, o sea, la variación de energía interna, más el trabajo. ¿Está? Pero fíjense que esta función o esta transformación auxiliar no tiene nada que ver con esta. ¿Sí? Lo que habría que hacer es que una de estas funciones, cualquiera, vamos a ver cuál es la que podría ser, tiene que ser igual a una de estas para poder despejar y reemplazar. ¿Sí? Y ahora veo, el calor es una función de estado. Me dice Gabriel Ramos que no. No. ¿Qué quiere decir que no sea una función de estado? Que no depende de los parámetros. Sí depende de los parámetros, pero sí depende de los parámetros de todos los estados intermedios, desde 1 hasta 2. ¿Sí? Una función de estado depende del parámetro inicial y de los parámetros finales, nada más. ¿Está? Pero una función como el calor, que se llama una función de camino, depende de todos los estados intermedios. ¿Está? No da lo mismo ir por un camino que por otro. Cada camino va a tener su transferencia de calor, cada camino va a tener su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, para que este calor sea igual que este calor, ¿qué tiene que pasar? Vamos, piensen.
Si es una función de camino, ¿qué tiene que tener igual este calor? O sea, este calor, para que sea igual a este calor, ¿qué tiene que tener en común? ¿Y los estados que atraviesa puede ser? Claro, el mismo camino, porque si no, no Claro. sería igual. ¿Sí? Y si sería el mismo camino de 1 a 2, estaríamos hablando que sería una transformación exactamente igual, ¿o no? ¿Sí? Y si es una transformación exactamente igual, ¿para qué me sirve hacer todo esto? No, es al pedo, si sería lo mismo que tener esto. Disculpen la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo Sí. nos pasaría con el trabajo. Esta también es una función de camino. Para que el trabajo sea igual que este trabajo, la única que nos queda es que sea por el mismo camino. Y estamos en la misma. Pero acá hay una función que es una función de estado, que es esta. ¿Está? Esta función de estado, ¿qué quiere decir? Que para que esta función de estado sea igual a esta, yo lo único que tengo que tener en común es la temperatura inicial y la temperatura final. ¿Está? ¿O no? Supónganse que yo trace una isoterma por acá, que es la temperatura de 2. Temperatura 2. Y trazo otra isoterma por acá que pasa por 1. Esa sería la temperatura de 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Fíjense si yo hago una transformación cualquiera por acá. ¿Tendría la misma variación de energía interna que esa? ¿Cuánto vale la energía interna? Se ve por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Fíjense que cualquier transformación que salga de esta temperatura, o sea, que salga de algún punto de esta curva y vaya a algún punto de esta curva, va a tener la misma variación de energía interna. Profe, ahí el CB, es el calor específico o volumen constante. ¿Sí? Y eso lo vemos en la gráfica, determina la forma de la curva de la temperatura. ¿O no? El CB va a depender del fluido, del gas que estés trabajando vos. ¿Sí? Bien. La isoterma va a ser siempre una hipérbola equilátera. Ok, perfecto. ¿Se entiende, chicos, esto? De que como es una función potencial, cualquier transformación que vaya entre la temperatura de un estado y la temperatura del otro estado va a tener la misma variación de energía interna. ¿Sí? Sí. Hay 49 y Verónica es la única que me dice que sí entienden. Los otros o no entienden o están callados. Pero bueno, supongamos que se entiende y sigamos despacito. O sea que, razonen conmigo, esta fácilmente podría hacer que sea igual a esta. Solamente necesitarías hacer que esta transformación vaya de la temperatura de 1 a la temperatura de 2, para que sean iguales. ¿Está? Y esto, yo sé que es la integral de P diferencial B. O sea que yo lo voy a poder graficar. Cualquiera sea la forma, yo la voy a poder graficar porque va a ser el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que si yo a este lo voy a poder igualar a este y a este lo voy a poder graficar, ¿cómo me conviene que sea este? Una constante.
¿cuánto me conviene que valga este? Lo pregunto de otra manera. ¿Nulo? ¿Cómo? ¿Nulo? ¿Que sea cero? Cero, cero. Me gustaría que sea cero. ¿Por qué? Porque si este es cero, lo que yo voy a poder igualar allá va a ser igual a lo que yo voy a poder graficar. ¿Sí? ¿Y qué forma tiene que tener esta transformación auxiliar para que este valga cero? ¿Cómo se tiene que llamar esa transformación? Adiabática. Adiabática. O sea que la transformación auxiliar esta va a ser una adiabática. Y yo voy a trazar esa adiabática que va a cortar uno de los estados, supongamos a 2. ¿Sí? Esa va a ser mi transformación adiabática. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde tiene que ir la adiabática para que esta energía interna sea igual a esta? De T1 a T2. Desde que cortó la temperatura 2 hasta que cortó la temperatura 1. ¿Sí? Y acá si quieren le ponemos 1'. O sea que esta transformación sería de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, y esta sería de 1' a 2, de 1' a 2, de 1' a 2. ¿Está? Ahora yo podría decir que el trabajo de 1' a 2, ¿a qué sería igual? Como dijimos, P diferencial B sería el área bajo la curva. ¿Sí? Y eso sería igual a la energía interna de 1' a 2 en valor absoluto, si quieren, por lo que va a pasar restando para allá. ¿Está? En valor absoluto va a ser igual a la variación de energía de 1' a 2. Pero como tiene el mismo salto de temperatura, va a ser igual a la variación de energía interna de 1 a 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría decir que esta energía interna de 1 a 2 es igual al área que sombreé en verde. ¿Está? Y ahora, mirando la transformación original, yo ya tengo la energía interna y tengo el trabajo. Solamente me faltaría darle signos para saber si se suman o se restan y ya sabría cuánto vale el calor. ¿Está? Así que yo miro en mi transformación original de 1 a 2. Fíjense, ¿la variación de energía interna es positiva o es negativa? Bueno, es positiva ¿por qué? Porque la temperatura 2, pues la temperatura 2 es mayor a la temperatura en 1. Por lo tanto, es positiva. ¿Sí? ¿Y el trabajo es positivo o es negativo? En la transformación También 1, 2. positivo. ¿Por qué? Porque Porque el por el volumen va en volumen. aumento. ¿Sí? Pues el diferencial volumen va en aumento. Por lo tanto, fíjense que la energía interna es positiva, el trabajo es positivo. El calor va a ser la suma de las dos áreas. ¿Sí? O sea que aquí sombrearía todo. Y eso representaría el calor que se transmitió entre el sistema y el medio cuando se hizo la transformación de 1 a 2. ¿Se entendió? Sí. Yo ahora les voy a sacar una foto de la gráfica que hice, pero en la carpeta del Drive de la clase hay unas imágenes de un libro, de un apunte,
que está lo mismo que yo les acabo de explicar, ¿sí? Para que ustedes lo hagan con distintas transformaciones, siempre con con el mismo método. ¿Se entendió? ¿Estamos bien o no? Profe, con el mismo método se refiere a reemplazar con una diabática, eso que hicimos al final. Claro, siempre en este caso que vos estás trabajando en un diagrama PV, ¿sí? Siempre el auxiliar va a ser una diabática. ¿Por qué? Porque es lo que vos no vas a poder graficar, es el calor, ¿sí? Así que vos lo que sí vas a poder graficar es el trabajo, y lo que siempre vas a poder igualar de una función a la otra es la función potencial, que en este caso sería la energía interna. Ahora vemos el caso que sería un sistema abierto, ¿tá? Y en ese caso la energía potencial va a ser la entalpía, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Seguimos con un sistema abierto? Chicos, no se queden con la duda de esto, ¿sí? Me parece que hoy me iban a confirmar del aula, pero tengo ganas de pasarle una semana al parcial para que cerremos bien todo esto porque no quiero que les vaya mal. Y estos son temas excluyentes, ¿sí? O sea que si no se sabe graficar una energía, no van a aprobar el parcial, ¿tá? Así que bueno, ahora voy a hablar con el tema del aula porque vamos a tener que rendir como en 3 turnos distintos. Me dijeron que me iban a habilitar un aula para 20 personas. Así que la idea es que tengan un tiempo para hacer el parcial, que va a ser un parcial corto, pero bueno, en poco tiempo también, para que podamos rendir todos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vienen bien? ¿Llegan al viernes o están medio complicados? Yo me parece que en todos los exámenes de mi carrera, yo pensaba lo mismo. Una semana más y estaba perfecto. Bueno, yo ahora, sinceramente, yo no estoy tratando con chicos. Ustedes ya son grandes, siempre se los digo, son futuros ingenieros, así que aprovechen todas las posibilidades que tienen, todas las herramientas que tienen acá. O sea, consúltenme, quieren que tratemos de hacer consultas, bueno, hagamos, pero si ustedes se pierden, es muy difícil para mí darme cuenta que se perdieron, porque no les estoy mirando la cara, nada. O sea, yo les pregunto, ¿entendieron? Y nadie me dice que no, un par me dicen que sí, listo, avanzo. Pero por ahí algún chico no lo entendió bien y yo me pierdo de explicarle y él se pierde la materia, ¿está? Y no es difícil, sino que hay que darle vuelta, por ahí buscaré otra manera de explicárselo, pero la idea es que lo aprendan. Y si ustedes no me dan esa retroalimentación de cómo están avanzando, es difícil que haya una comunicación. Sí, yo siempre le digo, no tengan miedo de preguntarme cualquier cosa, porque por ahí las preguntontas estas hacen que se cierre una idea y que se entienda un tema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, van a tener una semana más, pero esa semana hay que aprovecharla. No es una semana más para ponerme a estudiar otra materia. O sea, eh, yo en eso, yo soy súper accesible, pero el día del parcial, yo veo a alguien copiando, chao, se acabó el parcial, ¿sí? Si a alguien le faltó un punto para aprobar, y bueno, le faltó un punto, no es culpa mía. Yo les doy todas las herramientas antes del parcial. En el parcial se acabaron las herramientas, ¿tá? O sea, lo justo es justo. Si tienen que reprobar uno, bueno, reprobará, porque por ahí ayudando a uno se hace injusticias con el otro. Así que en eso hay que ser sumamente estricto y justo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos?
Bueno, profe. Sí. Profe, una consulta. Sí, decime, Diego. Profe. En la segunda ecuación que plantea de la diabática, que Q es cero, usted básicamente se plantea que el trabajo es igual al negativo de la energía interna o al revés, porque se cancelan entre sí. A ver, yo me vuelvo para atrás. Acá, al ser el calor igual a cero, te queda que queda positivo o negativo, porque no quiero lo único que quiero saber acá es la cantidad de energía, es mi transformación original, ¿sí? O sea, en la 1, 2 es la que a mí me interesa saber. Claro. Entonces, la primera ecuación, Sí, como que sería. Ahora hacemos el del sistema abierto, que es muy parecido, para que ustedes vayan ya pensando siempre de la misma manera. Vamos a hacer la misma transformación. Una transformación de 1 a 2, que sería una politrópica cualquiera. Y ahora digo de nuevo, quiero graficar las energías. ¿Cuáles energías se estarían intercambiando en un sistema abierto? El calor, la entalpía y el trabajo. ¿Sí? La ecuación que vincula esas tres energías es la ecuación del primer principio, que dice que el calor es igual a delta H más el trabajo de circulación. ¿Estamos de acuerdo? Y la ecuación del trabajo de circulación, ¿a qué es igual? A menos V diferencial P. ¿Sí? Fíjense que es al revés que la que hablamos recién. La ecuación de la entalpía es Cp por delta T. ¿Sí? Y esta, bueno, igual que recién, T diferencial S, que todavía no lo vamos a ver, es el calor solamente. Por ahora le vemos calor solamente. ¿Sí? ¿Me siguen? De nuevo, ¿qué podemos graficar de todo esto en un diagrama PV? El trabajo, ¿por qué? Porque el diagrama, fíjate, las variables que tienen son las variables del trabajo. El problema que ahora no tenemos diferencial V, lo que tenemos es diferencial P. ¿Cómo se grafica un área
en este diagrama? O sea, esta función, ¿cómo se grafica acá? Con el área respecto al eje vertical. Claro, la proyección del área sería sobre el eje del diferencial, siempre sobre el eje del diferencial. ¿Sí? Ese área representaría el trabajo de circulación. ¿Estamos? Y ahora, Profe, sí, decime Marcelo. ¿por qué puso restando el segundo término? Porque la ecuación del trabajo es así, es menos B diferencial P. ¿Sí? Sería un más acá si querés, pero con el menos este va a quedar menos. ¿Está? La ecuación del trabajo es menos B diferencial P. Del trabajo de circulación. Bueno, y si seguimos, ¿este lo podemos graficar? No. ¿Este lo podemos graficar? Tampoco. Así que bueno, vamos a seguir con la misma idea de hace rato. Vamos a plantear una ecuación auxiliar en que delta H más el trabajo de circulación. ¿Sí? Y de nuevo, ahora voy a ir un poquito más rápido. El calor no voy a poder igualarlo a este, porque si lo igualo es la misma transformación. Con el trabajo me pasa lo mismo. Pero como esta es una energía potencial, yo si salgo de una temperatura y llego a la otra temperatura, por cualquier lugar donde vaya, la entalpía esta va a ser igual a esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora de nuevo, a este lo voy a poder graficar, a este lo voy a poder igualar. ¿Cuánto me conviene que valga este? De nuevo, 0. ¿Sí? Por lo tanto, la transformación auxiliar nuevamente va a ser una adiabática. Va a venir por acá. ¿Está? ¿Y desde dónde hasta dónde tiene que ir esa adiabática para que la variación de entalpía sea igual en las dos transformaciones? De 1 a 2. De la temperatura de 2, que es esta, hasta la temperatura de 1, que es donde corte la otra isoterma, acá. Y aquí marcaría mi 1'. ¿Sí? O sea que esta transformación va a ir de 2 a 1', 2, 1', de 2 a 1'. ¿Ah? Bueno, entonces, en esta transformación, ¿cuánto vale? Que sería este trabajo. Y de nuevo, es menos la integral de B diferencial P, que sería el área de esa curva proyectada en el eje de las P. Me quedaría esta parte de acá. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Y esto, como el calor vale 0, esto queda igual a la entalpía de 2 a 1' en valor absoluto. Y como dijimos que va de la misma temperatura de 1 a la temperatura de 2, también es igual a la entalpía de 1 a 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría decir que la entalpía de 1 a 2 es esta, en verde. Ahora, ya conozco la entalpía de 1 a 2, ya conozco el trabajo de 1 a 2, me faltaría conocer el calor de 1 a 2. ¿Ah? Y Profe, para eso debería darle signos a este y a este. Sí, decime, Ana.
¿Puede volver a explicar lo de abajo, lo de la entalpía de que por qué las iguala? O sea, eso ¿Sí? no... Fíjate que la entalpía, lo que hay que conocer es que tanto la entalpía como la energía interna son funciones potenciales. ¿Qué significa? Funciones de estado son, ¿sí? ¿Qué significa una función de estado? Que solamente me importa el estado final y el estado inicial, cualquiera sea el camino, ¿sí? Y en el caso de estas funciones que nosotros estamos trabajando con gases ideales, lo único que me interesa es de todos los parámetros que tienen en cada estado, lo que me interesa es la temperatura. ¿Está? ¿Por qué? Porque la entalpía y la energía interna en los gases ideales solamente depende de la temperatura. Por lo tanto, la entalpía es igual al calor específico a presión constante, o pongamos delta entalpía, por la temperatura de 2 menos la temperatura de 1. ¿Sí? Fíjate que para conocer la variación de entalpía, lo único que me interesa es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? El Cp es una constante del gas. ¿Está? Por eso es que digo, bueno, para que esta entalpía sea igual a esta variación de entalpía, lo único que tiene que tener en común es la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Está? Así que esta transformación auxiliar que yo dije que iba a ser una diabática para que esto valga cero, el trabajo, que es lo que yo sí puedo graficar, sea igual a esto, que es lo que voy a igualar, ¿está? Yo digo, por esta diabática que está acá en verde, para que la variación de entalpía de la 1,2 sea igual a esta, tiene que ser la temperatura de 2 y el otro parámetro la temperatura de 1, que fíjate que es la isoterma, esta roja es la isoterma de temperatura 1, esta es la de temperatura 2. ¿Sí? Para que la variación de entalpía sea la misma, la diabática la tengo que acotar entre esta isoterma y esta isoterma. ¿Está? Claro, bien, sí. ¿Seguro? Sí, sí, ahora sí. O sea, me olvidé de las temperaturas, eso. Bueno, entonces, si ya tenemos la diabática, perdón, la variación de entalpía 1,2, y ya tenemos el trabajo, solamente me restaría saber los signos de esto para saber si se suma o se resta para encontrar el calor. ¿Sí? Fíjense, de la entalpía de 1 a 2. Acuérdense que los signos se ve en la transformación original, que es la que me interesa. La entalpía de 1 a 2, ¿es positiva o es negativa? De 1 a 2 es una entalpía positiva. T2 es mayor a T1. ¿Sí? Fíjense, en la ecuación está acá. Si T2 es mayor a T1, esto es un número positivo, el Cp siempre va a ser un número positivo, el delta H es positivo. ¿Está? El trabajo de 1 a 2, ¿es positivo o es negativo? La fórmula es esta, menos B diferencial P. Fíjense, ¿es positivo o es negativo? Negativo por el signo que tiene adelante. Claro. Fíjense, sería positivo porque el delta P está creciendo, pero con este signo se hace negativo. ¿Está? Sí. Por lo tanto, el calor es igual al área verde menos el área negra. ¿Sí? Fíjense, el área verde, que era toda, menos el área negra, quedaría este área que está acá.
Entonces es positivo. Y el calor es positivo porque el área verde es mayor y es positiva. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Si es positivo, ¿el calor está entrando o está saliendo? El calor está entrando, fíjate, en esta transformación de 1 a 2, el calor está entrando, está aumentando la energía que tiene el fluido y el trabajo negativo. ¿Qué significa? ¿Que el sistema está haciendo trabajo o le están haciendo trabajo al sistema? ¿Sí? ¿Se animan a que hagamos un sistema que interprete eso? Supónganse que yo hago una tubería, para que sea el mismo que yo les explico siempre. Coloco una turbina, ¿sí? Y hago pasar un fluido. Este fluido tiene menor temperatura o mayor temperatura que la del medio, para que coincida con esto, ¿no? Menor. El fluido tiene una temperatura menor, por lo tanto, el calor está ingresando, ¿sí? Por toda la pared, el calor está ingresando, ¿está? Fíjense, a medida que el fluido va pasando, como está ingresando, ¿qué pasa con la entalpía? Está aumentando, ¿está? Pero de acá viene y esta turbina está tomando energía del fluido o le está entregando energía al fluido. Está tomando energía. ¿No? Porque le está aumentando la entalpía. Pero no es la que comunica Acá, el trabajo de circulación. sí, pero el trabajo puede entrar o puede salir también. Lo que está pasando acá es que, supónganse, imagínense un motor acá con una polea, un motor con una polea, y le está entregando energía al sistema en forma de trabajo. ¿Sí? Estaría trabajando como un ventilador. Por eso es que al fluido le aumenta la energía, le aumenta la entalpía. ¿Sí? Este sería el punto 1 y acá estaría el punto 2, supónganse. ¿Sí? Profe, Sí, decimos. sí, perdón, no entendí muy bien. Dijo que la turbina estaba entregando, que el fluido le estaba entregando energía a la turbina. Claro, fíjense, si el fluido le entrega energía a la turbina, ese trabajo lo estaría haciendo el sistema. Así que sería positivo, Sí, ¿está? Pero si la turbina le entrega trabajo al fluido, ese trabajo sería negativo porque el medio le está haciendo trabajo al sistema. ¿Ah? ah, En nuestro caso nos dio negativo, quiere decir que la turbina está empujando el fluido, viene el fluido con una determinada energía y la turbina es como que lo empuja y le da más energía, por lo tanto acá atrás tengo mayor entalpía que en 1. ah, Fíjate que la entalpía es positiva, quiere decir que en 2 tenemos más energía que en 1. claro. Y Ah, eso bien, está bien. ¿por qué? Porque el sistema absorbió energía en forma de calor, fíjense que da positivo, y Sí. también el sistema absorbe energía en forma de trabajo, porque tenemos un motorcito acá que está empujando el fluido, está trabajando esa turbina, es como un ventilador. Ajá. Ah, bien, bien, perfecto.
¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, menos gana Verónica. No, sí, se entendió. No te cree nadie que se entendió. No, se entendió. Yo En el ahora caso para del terminar, sistema abierto, sí, se usa todo con los parámetros específicos, digamos. Siempre cuando estemos trabajando en los diagramas PV en el primer principio, generalmente siempre en todos los diagramas estás trabajando energías específicas, ¿sí? Joule sobre kilogramos. Claro. ¿Dónde vas a ver eso? Acá, en el CP. Cuando busques el CP, te lo van a dar por kilogramo, dividido en kilogramos. ¿Sí? Sí. Pero también, si vos no lo querés trabajar específico, lo tendrías que multiplicar por la masa. Y ahí ya deja de ser específico. ¿Ah? Fíjate que también vas a encontrar la ecuación de la variación de entalpía igual a la masa por el CP por el delta T. En ese caso no sería específico. Claro. Bien. ¿Sí? ¿Están todos ahí? ¿Están todos despiertos? Les voy a hacer un último ejemplo. Así que presten atención a lo que voy a hacer. Yo tengo nuevamente mi transformación, la misma. PV, la misma transformación, conmigo la transformación de 1 a 2. Iba así, de 1 a 2. ¿Ah? Sistema cerrado, sistema abierto. ¿Qué eligen? Vamos, díganme uno. Abierto, pro. Abierto. Bueno, ya está, ya no sé. El cerrado ganó por mayoría. Sistema cerrado. El calor es igual a delta U más el trabajo mecánico. ¿Está? ¿Qué es lo que puedo graficar acá? De estos tres, el trabajo mecánico, que es la integral de P diferencial B. Sí, bueno, la integral de P diferencial B es el área bajo la curva. ¿Sí? De nuevo, no puedo graficar este por los parámetros del gráfico. Sí, así que voy a hacer lo mismo de siempre, me voy a dar una auxiliar, delta U más el trabajo. Esto es de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2. ¿Sí? Esta auxiliar, como les dije, no voy a poder igualar ni el calor ni el trabajo porque son funciones de camino. La única forma que sean igual es que vayan por el mismo camino y sería la misma transformación, o sea que no ganaría nada. Lo que sí voy a poder igualar es esta variación de energía interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es una función de estado, mientras que salga de una temperatura y vaya a la misma temperatura del otro estado, la variación de energía interna sería la misma. ¿Está? Profesor, Sí. ¿uno tiene que ir de 1 a 2? ¿Nunca puede ir de 2 a 1? O sea, cada vez que yo haga la primera ecuación, ¿no es cierto? La tengo que considerar que vaya en el sentido de 1 a 2. Esta transformación te la va a dar el problema si va de 1 a 2, o sea, si sube o disminuye. A lo mejor en el problema, es más, si querés lo hacemos así directamente. Este es 1 y este es 2. ¿Sí? Y la variación de energía interna al final va a ser en valor absoluto, así que nos da igual si sube o baja. ¿Tá? La diferencia entre que vaya de 1 a 2 y de 2 a 1 va a ser el signo. ¿Tá? Y ese signo lo vamos a analizar acá al final para saber si restamos o sumamos para sacar el calor. Ah, bien. ¿Tá?
Sí, Bueno, si ya estamos entonces, como vamos a igualar la energía interna, vamos a poder graficar el trabajo, este me conviene que valga 0. Así que para que valga 0, yo voy a trazar una diabática. Fíjense que la diabática ahora la voy a trazar por 2. Hace rato la tracé por 1. ¿Recuerdan? Trazo mi sí, adiabática. Pero, listo, esa verde es mi adiabática. Entonces, para que esta transformación, esta variación de energía interna sea igual a esta, yo tendría que ir desde la temperatura de 1 hasta la temperatura de 2. Por lo tanto, debería agrandar esta diabática hasta que toque allá. ¿Está? Y este sería un 1'. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si nuestra transformación auxiliar es de 1', de 1' hasta 2, de 1' hasta 2, de 1' hasta 2, ¿sí? Este dijimos que es 0 porque es adiabática. El trabajo de la 1' hacia 2, ¿a qué es igual? A la integral de P diferencial B de acá. Por lo tanto, yo podría graficar el área bajo esa diabática. Ese sería el trabajo de la 1', ¿tá? Que sería igual a la variación de energía interna de 1' hasta 2 en valor absoluto, porque es como que pasaría restando, y también sería igual en valor absoluto a la variación de energía interna desde 1 hasta 2. O sea que yo acá podría colocar que esta es nuestra variación de energía interna. Esta de negro habíamos dicho hace rato que era el trabajo, ¿sí? Y ahora falta saber cuánto vale el calor. Y para saber cuánto vale el calor, yo tengo que saber si esta es positiva o es negativa, y si esta es positiva o es negativa. Y de nuevo, la energía interna desde 1 hasta 2. ¿Sí? Fíjate que el 1 está acá arriba y el 2 está acá. ¿Es positiva o es negativa? Negativa, profe. Es negativa en este caso. ¿Sí? ¿Y el trabajo de 1 hasta 2 es positivo o es negativo? Negativo. ¿Sí? El calor, entonces sería la suma de las dos áreas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gabriel, ¿podrías activar el micrófono que no pude leer? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál es la consulta? Mi pregunta es que en vez de hacer una curva que vaya de 1 a 2, si fuera una curva, ¿la variación de energía interna sería la misma? Claro, claro. Siempre, vos fíjate lo que pongo acá. La variación de energía interna es igual al CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1. ¿Sí? Fíjate, esta es la isoterma de la temperatura 2, esta es la isoterma de la temperatura 1. Así que si yo hago una transformación que viene por acá, ¿cómo sería la variación de energía interna? T2 menos T1 por el CB. Si yo hago una transformación que viene con una curva acá, si querés, ¿cuánto valdría? Y T2 menos T1. ¿Sí? Si hago una que viene por acá, ¿cuánto valdría? Y T2 menos T1. O sea que siempre igual, siempre y cuando la temperatura final coincida con la temperatura final de la otra transformación. O sea, fíjate que estas tres transformaciones lo que tienen en común es la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Tá?
si yo hago una transformación que venga por acá, ¿sí? Partiendo de acá hasta acá, también tiene la misma variación de energía interna, ¿sí? Fíjate, todas estas lo que tienen en común es que la temperatura final coincide y la temperatura inicial coincide. ¿Se entiende, Gabriel? Eso es lo que es una función de estado. Solamente me importa la temperatura final, en este caso, la temperatura final y la temperatura inicial. Se entiende, profe. Muchas gracias. Bueno, yo acá les quería mostrar, porque fíjense que es el mismo ejercicio, sino que lo hice pasando el auxiliar por el otro estado. En el primer gráfico, en el primero problema, se los mostré pasando el auxiliar por 1, y ahora lo hice pasándola por 2. ¿Cuál es el método? O sea, ¿por dónde se debe pasar? Por cualquiera de los dos. ¿Está? Pero escúchenme, muy atentos. Hay veces que si vos lo pasás por 1 o por 2, y después tenemos que sumar o restar áreas, sería un problema. Supónganse, en este caso, hubo que sumar áreas, así que no hubo ningún problema, porque era el área de este lado más el área de este lado. ¿Está? Pero por ahí podría quedar, les voy a hacer uno así rápido. Supónganse que venga la transformación, no sé, por acá y tenga que supónganse que esa sea un área y esta sea la otra área. ¿Sí? Y me diga que tenés que sumar estas áreas. ¿Se podría sumar esta área sabiendo que esto está interpuesto? Gráficamente no se podría. ¿Se entiende? ¿Se ve? O restar al área roja, restarle la verde, y no, porque acá hay un pedazo que no está incluido. ¿Se ve o no? Sí, se ve. O sea que no hay forma de poder restarle a la parte, a la suma total. En esa este caso, partecita de ahí. claro, como están interceptándose estas áreas, no la podemos ni sumar ni restar. Claro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que en algunas transformaciones, cuando pasemos la auxiliar por el punto 1, vamos a llegar a un punto así, que no podemos ni sumar ni restar. ¿Sí? ¿Hemos hecho algo mal? No, no hemos hecho nada mal. Pero hay que devolverse y trazar la auxiliar por el otro punto. Y ahí sí se va a poder sumar o restar. ¿Entienden? Hagamos un ejemplo más. Un ejemplo más y terminamos. Sí, es más, es de lo mismo, pero quiero que dé otra forma para que ustedes lo entiendan y ya se puedan ir a hacer el problema. De nuevo, una transformación en el PV de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Sí? Fíjense qué forma tiene esta, una politrópica. También es una politrópica. Bueno, no sé, recién hicimos sistema cerrado, hagamos este con sistema abierto. Sistema abierto. Sistema abierto, el primer principio, delta Q, perdón, el calor es igual a delta H más el trabajo de circulación. ¿Sí? El trabajo de circulación es menos la integral de V
diferencial P. La entalpía es Cp por delta T. ¿Tá? No puedo graficar el calor, no puedo graficar la entalpía, puedo graficar el trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? A el área bajo la curva proyectada en el eje del diferencial, que en este caso sería el diferencial P. ¿Sí? Bueno, este sería el área que corresponde al trabajo. Como esto no lo puedo graficar y este menos, lo que hago es buscar la función auxiliar, delta Q, delta H, perdón, más el trabajo de circulación. De nuevo, este sí lo voy a poder graficar, este es el que voy a poder igualar, este me conviene que valga 0. Por lo tanto, la auxiliar que voy a utilizar va a ser una adiabática. Esa adiabática la voy a trazar por el punto 1. ¿Está? Entonces, para que esta variación de entalpía sea igual a esta, tiene que ser el salto de temperatura entre esta, tiene que ser el mismo de esta. Así que voy a trazar dos isotermas que me representarían las temperaturas de los dos estados. ¿Está? Fíjense, esta diabática, para que sea la variación de entalpía igual, va a estar esta diabática acotada entre las dos isotermas. Así que acá tendría mi punto 2'. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yo voy a voy a duplicar este gráfico. Voy a duplicar este gráfico. ¿Para qué? Para mostrar la diferencia si trazo la auxiliar por un punto y si la trazo por el otro. ¿Está? Vamos a ver, puede ser que me salgan parecidos. ¿Sí? Y ahora la diabática, este era el trabajo. Y ahora la diabática, en vez de pasarla por 1, como dice acá, la voy a pasar por 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, llegamos, ya tenemos nuestra auxiliar, que sería la diabática de verde, y ya sabemos que para que esta variación de energía interna sea igual a esta, la diabática tiene que estar acotada entre estas dos temperaturas. ¿Sí? O sea que acá va a ser de 1 a 2', ¿sí? Y en este caso sería de 2 a 1'. ¿Está? El trabajo de esa transformación auxiliar lo vamos a proyectar sobre el eje de las P. Sería en este caso este. Y en este caso sería este. La proyección de esta transformación en el eje de las P. ¿Está? Así que yo acá pondría el área en verde. ¿Sí? Que sería la variación de entalpía. Este sería igual a delta H en valor absoluto de 1 a 2', ¿sí? Delta H de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, analicemos ahora el signo de la transformación de 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, que sería la transformación original nuestra. De 1 a 2, ¿la variación de entalpía es positiva o negativa? Negativa.
Negativa, ¿por qué? Porque la temperatura 2 es más baja que la temperatura 1. ¿Sí? O sea que este es negativo. Y el trabajo de 1 a 2 ¿es positivo o es negativo? También negativo. Es negativo porque el delta P disminuye, pero con este negativo se hace positivo. ¿Sí? O sea que en este caso, en los dos casos sería el calor sería la resta del área verde con el área negra. O bueno, en el caso este sería el área negra es más grande menos la verde, quedaría, fíjense, el área negra menos la verde, quedaría el calor de la transformación. ¿Sí? Pero fíjense acá, cuando yo quiero hacer el área negra menos la verde, hay una puntita acá que no queda incluida. ¿Se entendió? Por lo tanto, acá no podría hacer esa resta, porque esa puntita no queda incluida acá. ¿Y hice algo mal acá? No, no hay nada mal. ¿Sí? ¿Se ve lo que les digo recién? Que por ahí el auxiliar por un punto les va a dar perfecto, pero cuando tracé el auxiliar por el otro punto, ya no podía hacer esa resta. Sí, se ve, profe. ¿Hay algo mal en alguno de los procedimientos? No, no hay nada mal. O sea que cuando ustedes lo van haciendo, no hace falta que vayan trazando, haciendo dos gráficos a la vez como he hecho yo, sino que vas haciendo uno y si llegas al final en que no podés restar y sumar o sumar las áreas, directamente volvés y pasás la auxiliar por el otro punto. No pasa. Por uno de los dos vas a poder sumar y restar las áreas como corresponde. Y fíjense que el sistema, o sea que el método este es algo muy sencillo, es muy intuitivo, es cuestión de entenderlo. O sea, no sirve estudiarse una transformación de memoria. Fíjense que si vamos a la trampa, les diría yo, tenés el caso de una politrópica o una isoterma o una presión constante o una volumen constante. O sea, si te estudias los 5 casos, bueno, alguno de los 5 te va a tocar. ¿Está? Pero la idea es que no se lo estudien de memoria porque no sirve de nada. Pasado mañana se van a olvidar. Sí, pero si aprenden el método es muy sencillo y no se olvidan nunca más. Y venga la transformación que venga, lo van a poder resolver. Es más fácil entender cómo se hace, por qué se hace cada cosa, que estudiar de memoria todo. Profesor, entonces podríamos decir que una isoterma, una isobárica, son todas politrópicas, en definitiva. Claro, o sea, yo te lo diría al revés. Una politrópica puede ser cualquiera de las otras transformaciones o puede que no sea ninguna de las otras, ¿sí? O sea, la politrópica puede tomar cualquier forma. Bien. Sí, pero medio como que lo que has dicho vos también está bien. Gracias. Bueno, listo, chicos. Pónganse a practicar con esto. Acuérdense que a las 11, sí, a las 11 tienen práctica. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Al parcial iría hasta este tema.
profe, le vamos dejando la asistencia. Sí, pásenme por privado, o sea, no, pásenme por acá. El WhatsApp con el nombre, números de registro y la especialidad.